con la grabación. Muy bien. Como les decía, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta primera tutoría del día de hoy, que estamos con el curso Género y Derechos Humanos. Me permito también darle la bienvenida a otras profesoras que nos acompañan y que estamos a cargo de estas 4 tutorías. Nos acompaña Ilse Calderón, Laura Barrientos y Marilú Cerdas, cada una con su equipo de estudiantes que ha sido invitados a esta tutoría. Entonces, también importante mencionarles que estaremos aquí acompañándoles, ¿verdad? Yo soy la profesora Ana Arce también y estaremos acompañándoles durante este proceso. Cualquier duda o consulta que surja en este momento, también ustedes pueden tener ya sus espacios individuales, ¿verdad? Personales con sus profesoras para que también puedan atender las consultas que salgan. Igual en este mismo momento, en el momento de la tutoría, cuando damos el espacio para dudas y consultas, también estaremos para atenderles. Entonces, para que tengamos claro que sus profesoras también les están acompañando. Le doy también la bienvenida a las personas estudiantes que se encuentran en centros penitenciarios, que también esta es una grabación que debe llegar a estos estudiantes que han matriculado este curso del ciclo de humanidades, porque por una decisión también importante de la Vicerrectoría de Docencia, es que a partir del año pasado se empezó con esta práctica de que también las tutorías que hacemos las docentes también deben llegar a las personas que están en centros penitenciarios, ¿verdad? Que también es un apoyo, es otro apoyo que se les brinda y que también es parte de esta inclusión que hace la universidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que también ahora vamos a ver un poco la dinámica que vamos a tener en esta tutoría. Es que así como vamos a hacer una introducción, vamos a conocer, vamos a hacer un recorrido por el curso, también vamos a hacer un recorrido por el curso también que debe llevar estas personas que se encuentran en centros penitenciarios. Esto porque no para todos los casos, puede ser que algunas actividades coincidan, pero no en todos los casos las actividades son iguales, ¿verdad? Porque tiene que haber también actividades que son diferentes porque hay algunas que las personas que tienen acceso a esta plataforma o a este entorno de Moodle sí pueden realizar en Internet, pero las personas que están en centros penitenciarios no pueden utilizar el Internet. Entonces, en esas condiciones también hay actividades que cambian. Por lo tanto, hoy tenemos como parte de introducción al cuatrimestre, lógicamente, introducción a esta materia, toda esta explicación, ¿verdad? Entonces, para que tengamos claro que en la tutoría vamos a ir hablando de ambos grupos de estudiantes, ¿verdad? Sobre todo en este caso, que no va a ser tan específico solo de lo que nos vamos a referir al entorno, pero lógicamente vamos a hablar de lo que le compete a cada grupo de estudiantes. Bien, dicho esto, vamos entonces a iniciar. Voy a compartir la información que tengo en realidad es una presentación básica también, porque lo que vamos es a ir a salirnos y a estar revisando la documentación y lo que nos interesa ver, como les decíamos, esta es la tutoría número 1 del curso Género y Derechos Humanos, cuyo código, ¿verdad? Por asuntos de formalidad también para ustedes, es el 05436, correspondiente al segundo cuatrimestre de este año 2025. Y como también decía al inicio, cuando presenté a las demás profesoras, mi nombre es Ana Arce Sandí. También tengo un grupo suficientemente grande. Creo que todas las compañeras estamos en las mismas condiciones, aproximadamente de unos 30 estudiantes. Y seremos quienes les vamos a estar acompañando en este proceso. Bien, como les decía entonces, la dinámica que vamos a tener hoy es este primer acercamiento, que también dicho sea de paso, quiero mencionarlo acá porque em, a pesar de que el curso inició ya hace aproximadamente una semana, ha pasado que por lo menos no tenemos exactamente tal vez
asistencia que hemos esperado, ¿verdad? De estudiantes, perdón, en nuestra plataforma, en el entorno que ustedes tienen. Por lo tanto, es que también si queremos hacer extensivo esta llamada, ¿verdad? Primeramente de que sí, vamos a tener 4 tutorías y que ojalá en la medida de lo posible nos puedan acompañar, se puedan sumar, si conocen algunas otras personas que también están matriculadas y que por alguna razón no están hoy, es por favor hacerles también la invitación. Este es un esfuerzo importante que hace la universidad para que ustedes también pues tengan una mayor cercanía con el curso, por supuesto que puedan atender sus dudas y que en definitiva pues sea un curso que ustedes puedan aprobar, que sabemos que si bien es cierto es del ciclo de humanidades y que hay otra cantidad de cursos que ustedes pudieron haber elegido, pues también, ya que están en este curso, que lo hagamos totalmente amigable con ustedes, que ustedes se sientan en completa compañía de sus docentes, ¿verdad? Pero también que puedan participar de estas tutorías o de todas las actividades que tenemos para ustedes como estudiantes, porque este es un curso que también tiene programas de radio, que también tiene videoconferencias y que, por supuesto, en el entorno tiene todas las múltiples formas para podernos comunicar entre estudiantes eh, y personal docente. Entonces, aprovechar, ¿verdad? Hacer el llamado, aprovechar estas tutorías. Hoy, por ser la tutoría número 1, como lo decía, iniciamos con ese recorrido precisamente por aquello de que no hayan tenido el tiempo de conectarse durante estos días primeros previos del cuatrimestre, podamos entonces hacer este acompañamiento, ¿verdad? Este acercamiento para que nos familiaricemos todos y todas con el curso, porque si bien como docentes podemos tener un conocimiento un poquito más cercano al curso, pues también es cierto que todo va a cambiar en el tanto tenemos siempre estudiantes diferentes, ¿verdad? Entonces son grupos de estudiantes que siempre van cambiando y que por lo tanto también queremos conocer este curso de la mano de ustedes, ¿verdad? Que seamos en realidad un equipo y que podamos ir identificando las necesidades y además de todo sumando aprendizajes, que también no es que porque somos ya las profesoras es que tenemos todo el conocimiento, sino que precisamente nos acompañamos entre todos y entonces así podemos hacer un proceso todavía más enriquecedor. Vamos a ver qué nos pasó acá. Bueno, voy a iniciar presentando el curso específicamente con la orientación académica de estudiantes regulares. Esta va a ser el orden que vamos a tener esta noche. Vamos a hablar específicamente de lo que nos dice el entorno en la parte de bienvenida, lo que tiene que ver con las reglas de etiqueta, la estrategia de este curso, el fin del curso, los objetivos, para que vayamos vinculando también por qué se nos pide o se nos solicita tales actividades, ¿verdad? Es porque las actividades también están relacionadas con ir cumpliendo ciertos pasos, ciertos objetivos, entonces también para que vayamos viendo que todo tiene una relación, todo tiene un sentido, ¿verdad? Después vamos a ver la evaluación del curso, ¿verdad? Que tiene 4 tareas y un examen ordinario, que ya lo vamos a ver también, de acuerdo a cómo vamos a ir revisando la documentación. Y vamos a ver una por una las unidades y sus objetivos, ¿verdad? Que también, como les decía, tiene toda una razón dentro de un gran objetivo, el gran objetivo que es el principal o el general que tiene el curso. Seguidamente vamos a revisar también lo que es conocido como la orientación académica contextualizada, que era lo que decíamos al inicio, que no es igual a la orientación que vamos a revisar de estudiantes regulares, que son los que nos encontramos aquí ahora en esta tutoría, sino que son los estudiantes que, como les decía, se encuentran en centros penitenciarios. También revisaremos la estrategia del curso, la evaluación, unidades y sus objetivos, porque también, aunque la tutoría les llegue luego, ¿verdad? La grabación les va a llegar posterior, igual puede ser que tengan algunas dudas que en este momento vamos a ir atendiendo, que lo podemos utilizar en este momento incluso con la participación de ustedes también como estudiantes, con consultas, con dudas, también les va a servir a ellos porque también puede ser que tengan dudas y consultas muy parecidas. Después,
Vamos a hacer un espacio, generar el espacio que siempre dejamos para las dudas que ustedes tienen sobre los detalles, sobre la evaluación, sobre las lecturas. Importante ir anotando por ahí lo que ustedes les vaya surgiendo en ese momento. Igual, siempre pasa que puede ser que en el mismo momento la persona nos consulta algo y ahí mismo vamos a interrumpir. Tampoco vamos a decir que la única forma es que va a ser al final. Sin embargo, siempre tratamos de que sea al final para que también se pueda compartir con las demás profesoras, si es que así lo definimos, o bien con las mismas personas estudiantes, que tal vez ya en su momento alguna persona estudiante ya sabe más o menos la respuesta y se la puede otorgar también. Esto es un compartir entre todas las personas que estamos acá. Muy bien, entonces por ahora voy a iniciar presentando, a ver, tengo que salirme porque vamos a hacer una revisión. Eso, perdón, ¿esto se está visualizando o no? No, ahorita no tenés la pantalla compartida. A ver, entonces, ahora se Ya se ve, visualiza. ajá, gracias. Bien, para hacer propiamente un recorrido rápido de lo que es el entorno, por aquello de las personas que también no se han familiarizado todavía, tenemos en una primera parte una carpeta que está al inicio, que siempre va a ser la primera carpeta que les va a aparecer o que siempre va a estar ubicado, una primera pestaña más bien, que se llama avisos importantes. Eso es donde nosotras vamos a tener la opción como docentes de estarles haciendo avisos para que ustedes los puedan visualizar más rápidamente. Tenemos muchas docentes la costumbre de que así como les hacemos el aviso acá, se los podemos enviar también por el correo electrónico para hacer recordatorios, pero precisamente a veces es más fácil, ¿verdad? Esto nació incluso a solicitud de las mismas personas estudiantes en otro momento que decían que los avisos se les visualizaba más fácil si es con una imagen, con la información y ojalá si es para conectarse o para ir a un enlace, que de una vez la imagen tuviera el enlace. Entonces es como facilitar también el acercamiento que se pueda tener al entorno como tal, al programa donde está el curso. Entonces, tenemos en este caso el aviso que teníamos para hoy, en el caso específico mío, ¿verdad? Que tenemos el aviso de la tutoría, puede ser que sus profesoras tengan otra información, ¿verdad? Pero por ahora, precisamente que es como lo que teníamos para hoy en el momento inmediato, pues está ese anuncio. Sepan entonces que en este espacio que se llama avisos importantes, les podremos estar subiendo información así con imágenes para que se les haga de más fácil lectura. Hay una carpeta seguida que se llama Bienvenida, que es donde ustedes se van a encontrar la mayoría de la información para ubicarnos en el cuatrimestre. Eso significa que aquí vamos a tener los principales recursos que hablamos de documentos importantes del inicio de curso. Vamos a encontrar aquí la unidad didáctica, importante mencionar porque este es el segundo cuatrimestre en el que estamos utilizando un libro nuevo que nació, se creó, ¿verdad? Y fue creado en la universidad propiamente. Entonces, es una unidad didáctica propia de la universidad y que nos sucedió, que aquí con todas las profesoras que estamos presentes, sabemos que nos pasó el cuatrimestre pasado, que había personas que todavía ya iniciado el cuatrimestre no sabían que debían dar lectura a una unidad didáctica, ¿verdad? Entonces, importantísimo, ¿verdad? Partiendo precisamente de esas necesidades que detectamos el cuatrimestre pasado, es que nos vemos en la necesidad de estar recordando e insistiendo en cada tutoría o en cada espacio que tengamos de
compartir con los estudiantes que tenemos una unidad didáctica y que está en digital y que hay que descargarla para poder cumplir con lo que se nos solicita. Vamos a ir ahora paso a paso, lo vamos a ver, porque cada unidad, la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4, tienen sus propias lecturas que están tomadas de esta unidad didáctica o de este libro, como ustedes le quieran llamar, pero también puede ser que tengan lecturas adicionales que también se les aporta aquí en PDF. Se aporta en PDF o también se pueden aportar como enlace para que ustedes las descarguen en algún enlace. Con esto lo que quiero decir es que ese es el material obligatorio del curso. Se lo van a encontrar en cada unidad donde dice material de lectura obligatoria. Hay un apartado en cada unidad también, que ya lo vamos a ver, que se van a encontrar material de lectura complementaria. Y también cuando vayamos a la primera unidad vamos a explicar de qué se trata ese material de lectura complementaria. Igual para las personas que están en centros penitenciarios, esto es lo mismo. Las lecturas complementarias también se les hace llegar. Se les ha dado ya impresas, ya la parte que le corresponde a la universidad ya se los ha enviado, ha hecho el paquete completo de este curso y entonces también es para que vayamos entendiendo que las lecturas para los dos grupos de estudiantes, los grupos de estudiantes regulares como los que están en centros penitenciarios, tienen exactamente las mismas lecturas. Eso sí, importante recordar que esa evaluación es igual para los dos, ¿verdad? Los dos grupos tienen el mismo tipo de lectura y el mismo puntaje por cada tarea, aunque las tareas, como decíamos, pueden ser diferentes. Dentro de los documentos importantes del inicio de curso, tenemos, por ejemplo, no los voy a abrir, ¿verdad? Solamente una mención para que ustedes después se devuelvan si lo quieren revisar. El acceso a los libros digitales de la editorial de la universidad, consejos para el uso de plataformas en la UNED, directrices para el trabajo en plataforma, guía de lenguaje inclusivo, porque también es importante mencionar que para relacionarnos en un entorno virtual como este, también debemos recurrir al uso de un lenguaje inclusivo, la guía para la utilización del formato APA, 9 claves que garantizan el éxito en un curso o asignatura virtual, reglamento general estudiantil y las reglas de netiqueta. De aquí lo único que quiero mencionar es que las reglas de netiqueta se refieren a esas indicaciones que debemos seguir las personas cuando nos estamos relacionando a través de entornos como este, que es a través del Internet, ¿verdad? Es decir, voy a poner solo un ejemplo. Escribir, por ejemplo, en mayúscula es igual que si cuando estamos cara a cara con otra persona yo le estuviera alzando la voz. O escribir con colores rojos también es como si le estuviera faltando el respeto a otra persona. Entonces, para que sepamos, esto es solo una de las diferentes reglas que existen, es cómo nos comportamos también en estos entornos que ahora son tan comunes, ¿verdad? Porque ahora la virtualidad es, si se quiere, más común que las relaciones de cara a cara con profesores, profesoras, con sus mismos compañeros y compañeras de curso. Entonces, importante también saber que existe, ¿verdad? Este tipo de reglas también para comportarnos en un entorno virtual. Toda esta información ustedes la pueden accesar cualquiera que de estas les interese para que ustedes puedan entonces obtener un poco más de información y poder saber de qué me sirve. Por ejemplo, aquí que es importante también la utilización, perdón, del formato APA, ¿verdad? Que eso siempre va a ser importante porque para la mayoría de las tareas normalmente se solicita, ¿verdad? Entonces, para eso, por favor, en el momento que lo requieran, pues lo pueden solicitar. Importante para los estudiantes y las estudiantes de centros penitenciarios mencionar que esto no se incluye en toda la carpeta de documentos que se les envía, pero que en los centros
pueden pedirlos porque lógicamente también pueden tener el centro donde ustedes hacen la matrícula y todo lo demás, su centro universitario, entonces ahí pueden solicitar si tuvieran alguna duda y si alguno de estos documentos les resulta necesario tener, ¿verdad? Entonces la universidad se los facilita también, pero eso sí. No se incluye dentro de toda la carpeta que se les manda inicialmente, pero está a la mano, se puede solicitar. En el caso de que el centro universitario donde ustedes matricularon no lo tengan, entonces eso se puede solicitar a la cátedra, en este caso a la cátedra de trabajo social, y la cátedra le haría el envío también. Bien, estamos en bienvenida en la parte de les decíamos de los documentos importantes del curso. Ahora les voy a mostrar la unidad didáctica para que vean cómo es que la tenemos propiamente para descargar. Vamos a dar el chancecito porque se está descargando. La unidad didáctica es un libro bastante amplio, bastante grande. Ustedes lo van a ver. Ahorita podemos ver que es un libro bastante grande. Sin embargo, está hecho precisamente de una forma que resulte de fácil comprensión para todas las personas. Eso significa que tiene imágenes, significa que tiene información resumida, digamos, en gráficos o, ¿verdad? Entonces, sí, para que ustedes se vayan familiarizando también con el documento, porque, como les digo, es muy amplio, tiene aproximadamente, bueno, ya en su totalidad, con todo y portadas, son aproximadamente 500 páginas, que lógicamente suena, como les decía, muy amplia, ¿verdad? Pero también tiene vamos a ver qué pasó aquí. Ah, no, sí está bien. También tiene información que está resumida o que se utiliza también, como les decía, imágenes y eso por supuesto que quita un poco de espacio. Bueno, esta es la presentación así inicial de la unidad didáctica. Esta no se encuentra todavía en físico, por lo tanto, está en digital de esta manera porque ella todavía está pasando por una última revisión. Una vez que ya sea completamente, que no tenga algunos cambios que se le tengan que hacer, últimos cambios, ya va a pasar a la parte donde se puede imprimir, ¿verdad? Y ya va a estar de acceso a las personas estudiantes. Pero para este cuatrimestre, que es el que nos interesa, vamos a estar con el documento en digital, excepto, lógicamente, para las personas que están en centros penitenciarios, que sí se tiene que imprimir para poderles hacer llegar pues, las lecturas, ¿verdad? Que se tienen que tomar de esta unidad didáctica. Importante mencionar que en cada unidad, en la unidad 1, se les dice cuál es el capítulo o los capítulos que se deben leer. Para la unidad 2 también se dice, para la unidad 3 también y así para la unidad 4. Vamos a encontrar también una parte en la que se tiene que leer solamente unas cuantas páginas de un capítulo y para otra unidad se tiene que concluir la otra parte de ese capítulo, por ejemplo, pero eso es porque hay que ir de acuerdo a los contenidos del curso, hay que ir en ese orden, ¿verdad? Entonces, pero nada que ustedes no vayan a comprender porque todo está debidamente indicado en cada unidad, tanto en las instrucciones de tareas, tanto en la orientación, que es la que estamos ahora revisando, todo se les indica debidamente como corresponde para que ustedes pues no se sorprendan y no se confundan, ¿verdad? Entonces todo está muy claro indicado. Ahora después vamos a regresar a esta unidad didáctica porque nos va a interesar cuando ya veamos por lo menos la primera parte. Y ahora sí que la parte importante que va a ser nuestra guía en este momento es lo que corresponde a la orientación de este curso, ¿verdad? Que es, como decir, el programa del curso, como lo conocemos, ¿verdad? Es donde nos encontramos toda la información relacionada con el curso. Entonces,
Las orientaciones, como decíamos, ¿verdad? Es el documento que contiene todo el programa del curso, cómo se va a evaluar, cuáles son las tareas, de qué se trata. Aquí está toda la información. Si no la han leído, pues entonces vamos a tomar de igual forma unos minutos. Si tienen alguna duda de algo que se menciona ahí, también la pueden anotar y ahora la vamos a atender porque puede ser que si no la han leído o no ha habido tal vez el tiempo necesario para leerlo a profundidad, puede ser que en el momento que la estemos revisando surjan dudas, ¿verdad? Entonces, bueno, una pequeña introducción. Aquí se nos describe la asignatura. Esta es una asignatura que tiene dos ejes sustantivos, que es el del género y que es el de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, por eso el nombre, género y derechos humanos, vamos a hablar de derechos humanos, pero también es un curso que habla de los derechos humanos de las mujeres en particular, ¿verdad? Porque cuando hablamos de derechos humanos o cuando hablamos de igualdad o cuando hablamos de cumplimiento y garantía de estos derechos, necesariamente tenemos que hablar de los derechos de las mujeres. Sabemos que podemos hablar de derechos de otras minorías, pero en este caso nos acercamos muchísimo a conocer el tema de los derechos de las mujeres y sobre todo la parte histórica que ha tenido que ver con la garantía de los derechos en sí, de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Este curso tiene como objetivo general brindar herramientas teóricas y metodológicas al estudiantado para el análisis de la realidad personal y social desde la perspectiva de género y desde el enfoque de derechos humanos, de forma tal que sean implementadas en futuras intervenciones académicas y profesionales. Como puede ver, este es un curso teórico metodológico, es decir, así como tenemos parte teórica, también tenemos que desarrollar algunas actividades que ponen, digamos, en práctica, por decirlo de alguna forma, ese análisis que venimos haciendo teórico, ¿verdad? Y sin perder de vista que los dos temas en los que profundizamos es el del género y el de los derechos humanos. Em, Tenemos como objetivos de aprendizaje diferenciar los conceptos teóricos y los elementos históricos de género para favorecer relaciones no discriminatorias y equitativas entre las personas. Este primer objetivo de aprendizaje se relaciona con la primera unidad. Aquí vamos en orden. Este primer objetivo es el objetivo de la unidad 1. Entonces, como podemos ver, ya esto nos va haciendo un acercamiento a qué es lo que vamos a ver en esta unidad. Entonces, ven que aquí nos habla de los conceptos teóricos y los elementos históricos de género. Entonces, quiere decir que vamos a tener una primera unidad donde vamos a abordar elementos teóricos, conceptuales también, que es como lo básico porque tenemos que acercarnos desde la parte conceptual para poder entender en adelante lo que vamos a seguir viendo, y también elementos históricos que están asociados con esa conceptualización, porque cuando hablamos de derechos, por ejemplo, sabemos que está relacionado con algo histórico, ¿verdad? ¿Desde cuándo hablamos de derechos humanos? O si estamos diciendo que es el género, quiere decir que este tema surgió hace una cantidad de siglos, entonces vamos a ver qué relacionamos en la historia con el concepto del género. También vamos a ver cómo relacionamos el concepto del patriarcado en la historia. Entonces, para que veamos que esta primera unidad, eso es lo que hace, hacernos una introducción a los conceptos que tienen que ver con estos temas de género y de derechos humanos y a esos elementos históricos que también han dado tal vez como resultado toda esa evolución teórica, ¿verdad? En la que hoy tenemos también y de la que podemos estudiar también. La segunda unidad tiene como objetivo de aprendizaje analizar la situación histórica de los movimientos feministas en pro de los derechos humanos y los derechos de las mujeres para la determinación del impacto de estas luchas en los procesos de transformación social. Aquí también una unidad completamente teórica, ¿verdad? De que vamos a ver de cómo existen movimientos feministas, ¿verdad? Que han venido existiendo desde a lo largo de muchísimos años que se han convertido también en la punta de lanza de otros, del cumplimiento o garantía de otros derechos humanos, ¿verdad? ¿Cómo hablar entonces de la relación entre los movimientos feministas y
el cumplimiento de los derechos humanos en general de toda la población. La tercera unidad tiene como objetivo de aprendizaje inferir la importancia e implicaciones de los aportes de los estudios de masculinidad y feministas para la consecución de igualdad de género. En esta unidad nos vamos acercando un poco más a otro tipo de em, historia o a otro tipo de movimientos sociales que se han venido dando a lo largo de la historia, que han contribuido también en toda esta lucha por la igualdad de género, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de que hay estudios de masculinidad, que es decir, que no estamos hablando única y exclusivamente de mujeres cuando hablamos de género. También vamos a ir entendiendo cómo es posible que podamos transversalizar el enfoque de género, es decir, que en todas nuestras actividades o en nuestras ideas o en nuestros proyectos, podemos llamarlos a nivel laboral como también a nivel profesional, a nivel de estudiantes, a nivel académico, incluso a nivel personal, podemos tomar decisiones o podemos pensar no solamente en un género, ¿verdad? Podemos pensar también en cómo las decisiones que se toman, inclusive en un espacio personal, en un espacio profesional, en un espacio incluso político, social, se debe tomar en cuenta también el enfoque o la perspectiva de género, ¿verdad? Entonces también ahí es decir, bueno, ¿de qué forma se puede hacer esto? ¿A qué llamamos transversalizar el género, transversalizar esa perspectiva de género, ¿verdad? Entonces, es importante también que aquí ya en esa tercera unidad ya no estamos viendo solamente lo teórico, sino que ahí ya nos pone a reflexionar sobre la forma en que esa teoría se puede ver o se puede evidenciar en las dinámicas sociales, ¿verdad? Entonces, ya sea que vengan de decisiones de instituciones, de organizaciones, ¿verdad? O incluso, como siempre decimos, no limitar este tipo de temas o este tipo de acciones a las grandes instituciones o a las grandes organizaciones, porque a veces pasa que, no, el género no es conmigo, el género es porque no sé, en una institución hay una oficina de género, no, ¿verdad? No necesariamente solo esas formas existen o por ejemplo, cuando hablamos de que algo le sucede a una mujer y que tiene que ir a hacer valer sus derechos ante la corte, por ejemplo, no necesariamente es la única forma, ¿verdad? Entonces, a veces pasa que hablamos de género o hablamos de tener una perspectiva de género que le toca a otros o por decisiones importantes en la política o en lo social de un país. No, ¿verdad? Sino aquí lo que se trata es que comprendamos eso primero como personas y que también entendamos que desde nuestros espacios individuales, grupales, donde trabajamos también, podemos contribuir en toda esta transversalización o esa perspectiva de género. Y la cuarta unidad lo que tiene como objetivo de aprendizaje es determinar la importancia del sistema internacional de derechos humanos y derechos humanos de las mujeres para el cumplimiento y respeto de los acuerdos tomados en las conferencias y convenciones ratificadas. En este caso, bueno, ya para una cuarta unidad, lo que vamos a ver es la forma en que a nivel internacional se ha venido atendiendo em, los derechos, garantizando, mejor para utilizar otra palabra, garantizando los derechos de las mujeres ante circunstancias que lo que hacen es que le ha interrumpido o le ha obstaculizado a la mujer la garantía de sus derechos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma es que yo puedo hacer valer mis derechos si en mi país no fui debidamente atendida o no se me reivindicó uno de mis derechos o, ¿verdad? Que tenga que ver, lógicamente, con todo este enfoque que le venimos dando en el transcurso del curso del género, ¿verdad? Todo este enfoque de género. Entonces, también en una cuarta unidad vamos cerrando toda la información que vimos con la explicación de todo lo que existe y todo lo que ha sucedido, incluso a nivel mundial y hacemos en realidad una revista rápida de todas estas
actividades, avances en cuanto a legislación, en cuanto a movimientos sociales, para que podamos entender que este cumplimiento de los derechos de las mujeres tiene todo también un trasfondo legal, político, ¿verdad? Entonces, que también han habido importantes avances que se han venido dando en el transcurso del tiempo y que hoy en día lo que hace es que garantiza ese cumplimiento de derechos. Ahora, aquí en particular se habla del Sistema Internacional de Derechos Humanos, pero hay que tener claro que en el caso de Costa Rica nos corresponde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por obviamente nuestra ubicación, ¿verdad? Y porque también existen otros sistemas, que también está el sistema europeo y está el sistema africano de derechos humanos, pero que ya corresponde lógicamente a otros países. A nosotros nos corresponde el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué pasa si en mi país sufrí una situación que atentó contra mis derechos humanos, puse las denuncias, no se me atendieron o me atendieron a destiempo, no se me reivindicó un derecho? Entonces, ¿a dónde puedo mirar? ¿Cuál es la otra alternativa que yo tengo para denunciar incluso ya no solo a la persona o a la, no sé si puede ser una organización, una institución que haya atentado contra mi derecho, sino también denunciar al propio Estado costarricense para que se me garantice mi derecho, se me reivindique y demás, ¿verdad? Entonces, con eso se cierra el curso con ese cuarto capítulo, ¿verdad? En el que podemos ver también todos esos avances. Vamos a hablar de algunas conferencias, de algunas convenciones que como resultado lo que tuvieron fue avanzar en esa lucha de los derechos, porque es de esa forma como en el transcurso del tiempo se va poniendo en evidencia o se va poniendo sobre la mesa los diferentes temas que tienen que ver con el derecho o los derechos de las mujeres, que en este caso podemos hablar de que en una convención se trató como o tuvo como objetivo, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero en otra convención o en otra conferencia se tuvo como objetivo el abordaje de temas que tienen que ver con la violencia, por ejemplo, física, psicológica, patrimonial contra la mujer. Entonces, para que veamos que todas esas actividades dadas en la historia, en realidad, ¿verdad? Históricamente, ha promovido que se vayan reconociendo, que se vayan identificando otros derechos y que a partir de esas reflexiones y de todo esto se logre constituir todo un sistema interamericano de derechos humanos y de derechos humanos de las mujeres. ¿Eh? La unidad temática uno, como les decía, todos, tanto los estudiantes regulares que estamos acá en esta, a través del entorno de Moodle, como las personas que están en centros penitenciarios, tenemos exactamente la misma unidad temática, ¿verdad? Esto ahorita sigue siendo por ahora lo mismo, lo que cambia tal vez en algunos casos, no en todos, son los tipos de evaluación, pero bueno, la unidad temática uno, que en general estoy hablando para ambos grupos de estudiantes, em, está relacionada con la aproximación, perdón, conceptual e histórica. Aquí en particular vamos a ver los conceptos teóricos de género, sexo, patriarcado, masculinidad hegemónica, androcentrismo, misoginia, machismo, igualdad, equidad y no discriminación. Estos son los temas que dan pie, ¿verdad? Y que son principales de que conozcamos, no solamente como concepto, no solamente como decir género es esto y esto, ¿verdad? Sino que también qué es el género, cómo se ha obviamente conceptualizado, pero también qué otros elementos teóricos tengo yo para poder comprender mejor el término de género, ¿verdad? Entonces, porque a veces pensamos que puede ser en una tarea o puede ser en un examen o puede ser en cualquier actividad que les solicitemos describir con sus propias palabras el concepto de género. Y entonces tal vez una persona estudiante me puede decir, género es esto y esto.
y tal vez es algo muy sencillo, muy corto, pero en realidad hay mucha más información. Eso es lo que queremos, que cuando hablamos de estas aproximaciones conceptuales, no es solamente una descripción así de básica, ¿verdad? Porque también por experiencia que hemos tenido ya con este curso, yo sé que con otros, pero con este en particular, es que cuando solicitamos en alguna actividad que la persona estudiante nos resuma en sus propias palabras un concepto, pasan este tipo de circunstancias que apenas una pequeñísima frase que la persona recuerda es lo que nos dice, ¿verdad? Pero olvida que a la par de un concepto también hay otros elementos teóricos que ayudan a su mejor comprensión. Entonces, sí poner mucha atención en esto porque la unidad didáctica en eso es abundante, tiene suficiente información que nos puede aclarar, que nos puede ayudar y que nos aporta precisamente para nuestro aprendizaje. No en el afán de que aprendamos de memoria ante una consulta que me hace una docente o que me hacen en un examen o que me hacen en una tarea, porque ya sabemos que en las tareas es muy sencillo que de pronto se metan a Google y copien y pegan y ahora con la inteligencia artificial todavía resulta ser un poco, digamos que más sencillo, pero no es que no la puedan utilizar, claro que sí, pero siempre que la construcción sea personal, ¿verdad? Bueno, yo puedo consultar tanto al libro, puedo consultar a la otra lectura adicional, como puedo consultar en Google, como puedo consultar en una de las inteligencias artificiales, pero yo como persona, ¿qué estoy construyendo personalmente? ¿Estoy comprendiendo el concepto o solamente estoy copiando y pegando porque eso es lo que me pidieron cumplir, ¿verdad? Entonces, el plan de esta unidad es que abramos también todas nuestras posibilidades de aprendizaje para tratar de captar en la medida de lo posible este concepto, cada concepto de estos y además algunos otros argumentos teóricos que me van a ayudar a comprender todo esto. Otro de los temas que vemos en la unidad 1 es el origen del feminismo. Aquí hacemos un acercamiento a lo que es el inicio, ¿verdad? De lo que después vinculamos con la unidad 2 de las olas o movimientos feministas, como está distribuido, ¿verdad? O clasificado en la teoría, ¿verdad? Entonces, ahí en la primera unidad nos acercamos más a lo conceptual, más a un primer acercamiento a lo que va a ser lo que vemos en la unidad 2, que serían las olas del feminismo. De esta forma llegamos a la unidad temática 2, que está relacionada con la historia de los movimientos feministas, y ahí lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar es la primera ola, la segunda ola y la tercera ola del feminismo. Esto para que nos quede claro que entendemos por una primera, qué significa ola, es para decirlo como en términos distintos, pero es en realidad como periodos. Está distribuido de una fecha a tal otra, la primera, en otra fecha del otro siglo, la segunda y así, ¿verdad? Es como decir etapas, como cuando decimos aquí terminó un siglo y empezó el otro, o aquí terminó un decenio y empezó el otro. Es lo mismo, solamente que en la teoría del feminismo lo conocemos como la primera ola, la segunda, la tercera. Incluso se van a encontrar por ahí en la unidad didáctica también, donde se habla o ya se da pues, una parte teórica también, no, tal vez no es tan amplia esa parte, pero sí se avanza un poco en esta unidad didáctica donde se habla de una cuarta ola, ¿verdad? Pero para efectos de evaluación y efectos del curso nos vamos a enfocar en la primera, la segunda y la tercera ola. Claro que no está de más que lo lean, si se encuentran por ahí, que son 2 hojitas más, 3 hojitas, no sé, lo pueden leer perfectamente como para terminar de ampliar a qué se están refiriendo con una cuarta ola, pero para asuntos de calificación, de evaluación que hacemos en el curso, son estas 3 olas, ¿verdad? Entonces, aquí está debidamente identificado, como lo vemos en la orientación, que la primera ola tiene que ver con las mujeres del periodo llamado la Ilustración, que estamos hablando del siglo XVIII y siglo XIX. Se van a encontrar en la unidad didáctica una serie de información, los nombres de estas personas precursoras en estos temas, ¿verdad? Del feminismo y de la defensa y la lucha
por los derechos de las mujeres, se van a encontrar qué hicieron estas personas para que hoy en día sean reconocidas, ¿verdad? Y desde entonces, y por qué en ese momento se puede hablar ya de un primer periodo, ¿verdad? Porque ya se empieza a hablar del feminismo, que es exactamente lo que sucede en esa época, para que ya hoy en día sea considerado como los avances o los inicios del tema en particular, ¿verdad? Entonces, por eso también ir poniendo atención de qué se trata, ¿verdad? Vemos cómo empezamos en una primera unidad con asuntos completamente conceptuales, ¿verdad? Para irnos acercando a esto y ahora ya vamos entrando en la historia, ¿verdad? Vamos a ir conociendo cómo es que van avanzando, cómo es que se va dando el tema de los derechos humanos, cómo es que se va dando el tema de los derechos humanos en las mujeres y demás. Después veremos lo que está relacionado con la segunda ola, ¿verdad? Que tiene que ver específicamente con el movimiento sufragista de allá de la mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Aquí también vamos a ver quiénes son las precursoras, quiénes también empezaron a hacer estos movimientos sociales precisamente para ir garantizando, ¿verdad? Paso a paso algunos de los derechos y aquí en particular el derecho al sufragio, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver viendo también quiénes fueron las personas que contribuyeron en esto, porque también se habla ya de esta segunda etapa, ¿verdad? Que en una primera se dio esto, en una segunda se avanza hacia esto. También es importante mencionar que el término de ola es eso lo que nos quiere decir. Si bien es cierto, yo les estoy hablando de que son periodos, pero también es cierto porque si vamos comprendiendo que una ola tiene como su momento en el que se levanta, ¿verdad? Y después tiene como para utilizar una palabra un poco más común, como un movimiento, una revolución, ¿verdad? Al ser una ola como tal, entonces esto es lo que nos quiere decir también el movimiento feminista, ¿verdad? Cómo empezó, se vino como una primera ola, después viene una segunda, donde vuelve a ser como todo esta movimiento, revolución, ¿verdad? Así como de decir, cómo revoluciona incluso en el pensamiento de las personas, en lo que está sucediendo en ese momento en la historia, en la sociedad. Después viene una tercera ola y en cada uno de estos periodos hay avances, por eso hablamos de olas, ¿verdad? No es solamente en una primera temporada aparecieron, no sé, tres grandes pensadoras y entonces reflexionaron y filosofaron sobre tales y tales temas y ahí quedó. No, sino que a partir de lo que estas pensadoras aportaron en la primera ola, ¿verdad? Vienen a una segunda temporada, una segunda ola, que ya se une lo que pasó en esta primera etapa más con lo que sucede en la segunda, ya empieza a emerger otro tipo de problemáticas, empieza a emerger otro tipo de luchas, empieza a haber interés por otros derechos que se empiezan a comparar. Por eso aquí en la segunda ola hablamos específicamente del movimiento sufragista, porque empieza con la cuestionante de por qué solo los hombres podían tener acceso al sufragio y las mujeres no, y entonces empiezan a haber movimientos con todo lo que eso ha implicado, ¿verdad? Porque eso también lo vamos a ver. Tampoco es que todo fue em, tan, tan sencillo, ¿verdad? Tampoco es que, bueno, ahora vamos a hablar de esto y ya se cumplió, ahora vamos a proponer tal tema y ya se cumplió, ¿verdad? Todo ha sido basado en luchas completas, ¿verdad? Y que ha tenido incluso que ver con la pérdida de vidas también, ¿verdad? Porque en la historia de los derechos, esto ha sido así, ¿verdad? Para ganar en derechos hemos tenido que perder en humanidad también. Entonces, es importante que vayamos entendiendo también ese concepto de ola, ¿verdad? Que una cosa nos trae a la otra y así vamos avanzando, ¿verdad? Entonces, una tercera ola nos menciona la producción teórica y la institucionalización de derechos de la segunda mitad del siglo XX, que también ahí vamos a ver quiénes son las personas precursoras, qué hicieron, ¿verdad? Y qué se logró. Entonces, cómo se unió lo de la primera, la segunda y la tercera ola. Por eso les decía que hay una cuarta ola y hay también eh, personas que se han dedicado a estos estudios, grandes teóricos, filósofos del tema, que
se atreven a decir que nunca, esto nunca se va a detener, que las olas continuarán, ¿verdad? Porque como sociedad, así como vamos avanzando, vamos identificando nuevas y nuevas necesidades y hoy estamos hablando de otros derechos, dentro de unos años o dentro de un siglo incluso. Las personas estarán hablando de otros derechos y ahí vamos avanzando, ¿verdad? Entonces, por eso es que es ese concepto de que es algo que no acaba, ¿verdad? No se detiene. En esta misma unidad veremos el tema de las conferencias mundiales, que son básicamente cuatro. Ustedes encontrarán también que existen otras conferencias o que existen otras actividades que ha implicado las reuniones o los encuentros de diferentes teóricos, teóricas, pensadores, pensadoras de estas temáticas, ¿verdad? Pero cuando hablamos de las conferencias mundiales son las que tienen que ver específicamente con la búsqueda de acuerdos ante de circunstancias que estaban sucediendo en determinados países o continentes y que entonces hace el llamado a este tipo de encuentros para que se tomen decisiones que favorezcan en realidad a todo el mundo, porque intentaba abordar precisamente problemáticas que, que atañen a todas las personas, por eso es que a todas las mujeres, por eso es que se habla de conferencias mundiales, porque pueden haber una conferencia internacional de tal cosa, puede haber una convención de tal otra, pero las conferencias mundiales, que son cuatro, tienen esa particularidad, ¿verdad? Tenían un fin en particular de hacer la defensa de ciertos derechos o ciertas situaciones que se estaban presentando en ese momento y que entonces urge, ¿verdad? Y llama, convoca a esa reunión para tomar decisiones y que tiene que ver también con la participación de otras organizaciones, inclusive mm, con algún poder en la toma de decisiones, como Naciones Unidas y otras, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante que se reconozcan estas cuatro conferencias mundiales que son conocidas por el lugar donde se realizaron. La primera, Conferencia de México, 1975, Conferencia de Copenhague, 1980, Conferencia de Nairobi en África, 1985, y Conferencia de Beijing, 1995. Esas son las cuatro conferencias. De igual modo, se les indica en las instrucciones de cada unidad eh, y en la parte, perdón, del material que se debe leer, que es exactamente de la unidad didáctica lo que deben leer, porque este es uno de los temas que está dividido en el capítulo 3, si no me equivoco, y que también aborda otra parte más adelante en el capítulo 5, si no me equivoco, o 6, que tiene que ver también con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, pero ahí se les da la orientación de cómo lo deben leer y también se les aporta una lectura adicional. La unidad temática 3 tiene que ver con la igualdad de género y los aportes desde los estudios de masculinidad y feministas. Aquí se abordan aspectos metodológicos para el análisis del género, que fue un poco lo que les decía cuando les leí el objetivo de esta unidad, que tiene que ver con la perspectiva de género, qué es, cómo se incluye la perspectiva de género, qué es la transversalización de esa perspectiva y qué es el lenguaje inclusivo. Tenemos también una lectura muy bonita que también es de material obligatorio de lectura, que no está exactamente dentro de la unidad didáctica, sino que se les aporta en un PDF que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, cómo lo usamos, cómo entender qué es el lenguaje inclusivo, qué no es lenguaje inclusivo, ¿verdad? Entonces también para que veamos que en esta unidad también hay otra lectura adicional que es para ayudarnos a comprender este tema en particular. Y también en esta unidad vamos a ver algunos otros movimientos sociales que han contribuido también en la igualdad de género, pero recordemos también que no solo en la igualdad de género, sino también en todo lo que es la garantía de derechos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hablar de los estudios de masculinidad,
que este es un tema también que surge a la par de los movimientos feministas, ¿verdad? Porque entonces, a la vez que se logra comprender que las mujeres han sufrido históricamente una violación de sus derechos humanos, también empieza el mismo movimiento feminista a cuestionar, criticar, ¿verdad? Desde la buena perspectiva la masculinidad hegemónica, cómo es que se forma también socialmente al hombre, ¿verdad? En la historia, cómo se ha formado y por qué también el hombre responde de las formas en que responde ante la mujer, ¿verdad? Entonces, ante el cumplimiento o el incumplimiento de los derechos. Entonces, también a la par del tema del feminismo, se construye también este nuevo tema que son los estudios de masculinidad, que van ustedes a ver, que tiene que ver cómo se empieza a cuestionar también esa masculinidad hegemónica o la masculinidad que conocemos históricamente como la que ha sido como mandatoria sobre los derechos de la mujer, ¿verdad? Y que más bien se viene a conocer un poco de cómo crear masculinidades alternativas, ¿verdad? Entonces también eso es importante para entender que cuestionarse también desde las masculinidades también ha aportado lógicamente a esta igualdad de género. Y también hacemos un repaso de otros movimientos feministas como son el feminismo radical, el feminismo comunitario indígena, feminismo ecológico. Ahí ustedes van a ver cuáles son las lecturas de acuerdo a la unidad didáctica. Y se aporta adicionalmente y también hay que estudiar un poco lo que tiene que ver con nuevas luchas de movimientos sociales, porque si vemos estos anteriores, estamos viendo que son em, movimientos que han sido previos, ¿verdad? Que han acompañado el movimiento feminista, pero que hoy en día podemos hablar de nuevas luchas, de nuevos movimientos que tiene que ver con la consecución de derechos, ¿verdad? Ya no solo de las mujeres, sino también en general. Aquí también vamos a tener una lectura que tiene que ver con los movimientos contra los discursos de odio, que esto tiene que ver también con esa interrupción u obstrucción que se ha hecho de los derechos de algunas personas basándose en discursos de odio. Ya vamos a ver, también vamos a hacer un acercamiento a qué son los discursos de odio, ¿verdad? También tenemos por ahí el tema del movimiento por los derechos de la población LGBTI, Movimiento Verde, entre otros. Aquí en realidad no es una lectura absolutamente de todos estos feminismos ni de todas estas nuevas luchas de movimientos sociales. Ya ustedes van a ver que se les dirige específicamente a la lectura de uno o dos aspectos, ¿verdad? De estos elementos. Y la unidad temática 4 que les decía ahora también, que tiene que ver con el Sistema Internacional de Derechos Humanos y los derechos humanos de las mujeres, nos viene primero a explicar de una manera también amplia pero bien clara de lo que son los derechos humanos, que estamos entendiendo por derechos humanos, cuáles son sus características, ¿verdad? Sus generaciones, que también están divididos en generaciones, que aquí podríamos hablar de periodos también, ¿verdad? De cuándo podemos establecer el surgimiento de ciertos tipos de derechos. Y aquí ya vamos a ver, ustedes lo van a ver en adelante, que tiene que ver con los derechos civiles, los derechos económicos, ¿verdad? Que ya los derechos culturales, bueno, que no todos aparecieron en un primer momento, sino que unos se vinieron dando en una época, otros en otra, pero que por eso pues algunos autores han hecho la división, ¿verdad?, en generaciones. De igual modo, hay otros autores que dicen que no se deberían dividir en una generación de derechos humanos, pero aquí lo hacemos precisamente para que nos ubiquemos en esas generaciones también, ¿verdad? Entonces, no se sorprendan si en algún otro momento, en otros momentos de su vida profesional o de su vida académica, se topan con que no existe esto de las generaciones de los derechos humanos, ¿verdad? Es porque son posturas teóricas que tienen pues diferentes autores, pero en realidad por un asunto de comprensión, de facilitación, para facilitar la comprensión de los derechos,
y de que se entienda cuál es la diferencia entre unos y otros, entonces también se ubica de acuerdo a cómo sí lo han planteado algunos teóricos. También tenemos el tema del sistema de protección de derechos humanos, ¿verdad? Ahí vamos a ver el sistema interamericano, que era el que les decía que le corresponde a nuestro país, ¿verdad? La CEDAW, que por sus siglas en inglés significa la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La conferencia de Viena, que como les decía yo también, hay otras conferencias, pero esta no es una conferencia considerada de las conferencias mundiales, sino que esta es otra conferencia en la que sí marca un antes y un después también, porque es la primera vez en un evento de esta magnitud que se pone sobre la mesa el tema del reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos, y estamos hablando de que eso es muy reciente en la historia. Entonces, es por eso es que también estudiamos esta conferencia y entendemos su importancia, porque muy a pesar de que venimos hablando de las olas del feminismo, muy a pesar de que venimos hablando del avance, de el aporte incluso de otros movimientos también, no es hasta ese momento de la conferencia de Viena en que se habla de que los derechos de las mujeres son derechos humanos, ¿verdad? Porque está bien, se venían discutiendo, se venía tratando de garantizar, se lograba tal vez poder identificar a la mujer como una persona que estaba pues en una situación de vulnerabilidad y demás, pero faltaba todavía mucho camino que recorrer para poder venir a decir que los derechos de las mujeres también eran derechos humanos. Entonces, importante también tener esta información y por eso hablamos de que es en esa conferencia donde esto se habla por primera vez. Después la conferencia del Cairo, que es la primera conferencia, el primer momento también en que se expresan o se habla o se abordan el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿verdad? Que ese es otro tema que tampoco se abordaba, ¿verdad? Era, pues sí, como les decía, se hablaba de los derechos, del derecho al sufragio, del derecho al trabajo, del derecho, ¿verdad? De las cosas que fueron surgiendo, pero que también se va ampliando. Por eso es importante también ir identificando, ¿verdad? Todos estos procesos en la historia, porque tampoco son muy recientes, ¿verdad? Tampoco, perdón, tampoco son de hace muchos años o de hace muchos siglos. En realidad hay temas que son muy, muy recientes, de los que apenas venimos hablando en las universidades, en la sociedad en general, en las instituciones, ¿verdad? Porque tal vez se hablaban algunos en particular, algunos temas, pero no todos, ¿verdad? Entonces, precisamente porque estamos como sociedad en esa búsqueda, en ese camino a una igualdad, ¿verdad? Entre los géneros y que por lo tanto no debería resultar tan novedoso, ¿verdad? Puesto que hay temas o derechos que sí se podían dar ya como certeros a los hombres, pero no a las mujeres, ¿verdad? Entonces, es ahí tratando de lograr esa igualdad, ¿verdad? Entre ambos géneros, precisamente para que las personas, las mujeres en este caso también, pudieran ver garantizados sus derechos. Entonces, aquí vemos estas conferencias y también tenemos dentro de esta unidad la Convención Belém do Pará y su importancia para la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Esto también es conocida como Belém do Pará por el sitio donde se lleva a cabo, que eso fue en Brasil, y que también genera un documento, genera es una convención como tal que después genera compromisos para diferentes estados, para los estados que lógicamente se quieran pues vincular con estas acciones, ¿verdad? Porque no es obligatorio, en realidad cada estado decide si quiere tener su convención esta convención para su población y la tiene pues lógicamente que adecuar a las necesidades de su país y demás, ¿verdad? Y es cuando decimos que conocemos el término los estados parte. Eso significa que los estados forman parte, ¿verdad? Al ser parte, lógicamente, de Naciones Unidas, pero que también
avalan estas convenciones y también entonces las traen a sus países, en este caso Costa Rica, ¿verdad? Y se aplica como legislación en nuestro país. La convención tiene que crear, como por ejemplo, puede venir como convención a nivel mundial, pero en cada país se tiene que crear como legislación. Entonces se hace el código, se hace un código, se hace una ley, se hace un decreto, ¿verdad? Entonces, pero la gran sombrilla son estos documentos o estos marcos legales que se crean en este tipo de convenciones o en este tipo de conferencias y que entonces ya se trae a cada uno de los países y los países que desean, lógicamente, que ésta se convierta en una guía, ¿verdad?, para la garantía de los derechos de su población. Esto no sucede solamente en el caso de mujer, ¿verdad? También tenemos el caso de niños, niñas, de caso de personas con discapacidad, de caso de las personas adultas mayores, que si a nivel mundial se crean convenciones, ¿verdad? O tratados, o, ¿verdad? Entonces, dependiendo lo que se establezca, así Costa Rica, en este caso, firma ese tratado o firma esa convención y lo viene a aplicar al país, ¿verdad? De acuerdo a, tiene que crear su ley, tiene que crear su decreto, tiene que crear su propio código, pero teniendo como guía esa convención o ese tratado, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí lo vemos dentro del sistema de protección de derechos humanos, porque toda esa normativa que hoy conocemos en nuestro país forma parte de ese sistema de protección de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, no todo lo que hace un país, en este caso el nuestro, en legislación, es solamente porque se le ocurrió al país, ¿verdad? Muchas de las cosas que surgen, y en este caso estos temas en particular, es porque emanan de leyes o de tratados internacionales, ¿verdad? Entonces, estamos básicamente como país en una obligación de garantizar los derechos porque estoy aceptando esa convención o ese tratado y lo estoy trayendo a mi país para ponerlo en términos nuestros, ¿verdad? Entendibles de acuerdo a nuestra legislación. Entonces, por eso es importante también entender que formamos parte de ese sistema de protección y que como tal el mismo Estado está obligado a garantizar todo lo que ha firmado, todo lo que ha aceptado, todo lo que ha traído, por decirlo de alguna forma, para avanzar en derechos de las poblaciones y por lo tanto, si yo como mujer siento que no se me está garantizando o que se me violentó un derecho y no y el Estado no me atendió bien, también el mismo Estado puede resultar demandado ante este sistema interamericano de derechos humanos que ustedes ya van a ver, que está conformado por la Corte y la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, es importante que veamos ahí también qué se hace, cómo es ese camino para llegar a la Corte, ¿verdad? Con una denuncia ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Aquí también veremos el proceso histórico para la conmemoración del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿verdad? De dónde nace, por qué es que se conmemora, por qué existe esta fecha en particular. Y haremos un repaso por la lucha feminista en Costa Rica, que también, como les decía, tiene sus partes históricas también y que ya lo vamos a ver cómo es que empieza esa lucha histórica en este país, sobre todo nace básicamente con maestras, ¿verdad?, que estaban en este país en ese momento cuestionando todo lo que estaba sucediendo a nivel internacional, cuestionando y apoyando, ¿verdad? Y que entonces empieza esa lucha feminista en nuestro país y quiénes son también las precursoras, ¿verdad? De dónde nace, cómo empiezan a formarse esos primeros movimientos feministas, que dicho sea de paso, como les decía, nace en un espacio de maestras, de docentes, ¿verdad? Y entonces ahí se empieza pues un poco a también ver lo que estaba sucediendo en el mundo y que también sucediera en nuestro país, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con la garantía de derechos. La primera tarea, ya aquí voy a ir hablando de las tareas de la evaluación, es un análisis de conceptos. Ahorita vamos a ver el detalle de esto porque también hay unas diferencias para la población que está en centros penitenciarios. Una segunda tarea es una línea de tiempo
y se les aporta una guía para la realización de la línea de tiempo, ¿verdad? Esto es importante considerar que es una línea de tiempo porque recordemos que la segunda unidad habla de las olas del feminismo, ¿verdad? Entonces, el plan de una línea de tiempo es que ustedes puedan resumir, sintetizar toda esa historia, ¿verdad? En un documento así, en una imagen así, ¿verdad? En una línea de tiempo. Entonces, tomando en cuenta, lógicamente, toda la materia, ¿verdad? Lo que habla de las olas del feminismo y la otra información que tenemos para esta unidad, ¿verdad? Entonces, poderla sintetizar en una línea de tiempo. mm, Aquí se les da unos ejemplos, aquí aparece en la orientación, pero también en las instrucciones de la tarea la tienen. Un ejemplo de cómo puede ser, están en la libertad de utilizar algún programa que ustedes conozcan para hacer líneas de tiempo. No necesariamente tiene que ser en Word, así de sencillo, pero nosotras ponemos en las orientaciones desde la universidad, se les indica el formato más sencillo para que ustedes puedan presentar el trabajo. Es decir, que si ustedes conocen un formato un poco más desarrollado, que tiene más, no sé, ¿verdad? Formas de hacer una línea de tiempo, que tiene más figuras, que tiene más una forma de vincularla o que tiene una forma de hacer el resumen o que tiene, pues ustedes lo pueden utilizar. Aquí nosotros ponemos siempre como base, por eso ven la imagen donde dice elegir la forma, círculo, rectángulo en la que se incluirá el texto. Esto es propiamente en el programa de Word, ¿verdad? Y que se vería, digamos, como en esas condiciones como se ve la primera imagen, que ustedes van eligiendo y van juntando, como decir, con diferentes imágenes en la línea de tiempo. Pero, como les decía, si tienen forma de hacer la línea de tiempo con otro programa, bienvenido sea. Lo único es que sí es claro, es que tienen que el documento, por aquello de la lectura también, cuando ya las docentes vamos a descargar el documento para revisarlo, sí tiene que subirse en PDF. Es decir, ustedes pueden utilizar un programa, pero lo tienen que enviar como documento de PDF, porque puede ser que ese programa no lo tengamos ni las docentes ni el entorno de la universidad, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes tienen la libertad, pero sí la imagen como tal de una línea de tiempo es la que nos deben enviar. Hay libertad para hacer la línea de tiempo, pero recordemos que para cada tarea hay una rúbrica de evaluación. Entonces, ustedes cuando ya estén en el entorno van a ir a revisar en la unidad uno cuál es la rúbrica, qué es lo que se solicita, qué es lo que se evalúa para cumplir con la rúbrica. De ahí en adelante, lo que ustedes quieran, colores, diseños, ¿verdad? Pero la información que debe tener la línea de tiempo tiene que estar estrechamente relacionada con lo que dice la materia, ¿verdad? Entonces tampoco es que voy a buscar una línea de tiempo que ya aparezca en internet de las olas del feminismo y esa es la que voy, ¿verdad? No, tiene que haber un desarrollo personal, ¿verdad? Una vinculación de lo que estamos viendo en la unidad didáctica. No podemos perder de vista que la unidad didáctica es nuestro libro base y obviamente las otras lecturas que les hemos aportado como material obligatorio, pero no podemos perder de vista que de ahí es donde partimos, es decir, ustedes pueden poner referenciar con APA y citar con APA, pero si ustedes nos citan y nos referencian otras lecturas que se encontraron en Google, nada más por no leer la unidad didáctica, pues entonces es un documento que definitivamente no les vamos a poder recibir porque el material obligatorio es la unidad didáctica y los otros materiales que les hemos puesto ahí. Entonces, tener claro que la información que se va a evaluar es la que está en la unidad didáctica. Una tercera tarea es la elaboración de un ensayo, ¿verdad? Aquí también ustedes lo van a leer después detenidamente. ¿Cuál es la forma de hacer un ensayo? Volvemos al mismo tema anterior. Aquí
ponemos los ejemplos básicos del uso, ¿verdad? En Word, porque es el programa más sencillo para texto, ¿verdad? Y lógicamente lo pasan también a PDF y cuando ya van a subir la tarea, la deben subir en PDF. Vean que ahí vienen las indicaciones, ¿verdad? De em, que si lleva o no lleva portada, que muchas veces nos preguntan, aquí está todo. Se recomienda el uso del formato de letra Arial o la Times New Roman, los tamaños, el espacio, la cantidad de páginas mínima y máxima, ¿verdad? Esto solamente haciendo una lectura así rápida, pero ustedes tienen que detenerse también a ver qué es lo que me están pidiendo y lo mismo, revisar la rúbrica para darme cuenta si estoy cumpliendo con lo que están pidiendo, ¿verdad? Eso es para la tercera unidad y para la cuarta tenemos la elaboración de un tríptico o desplegable, que es como le decimos popularmente brochure, volante, ¿verdad? Que va a contener información de la unidad 4. Entonces, importante también, como lo vengo diciendo, todas las tareas tienen su rúbrica, absolutamente. Entonces deben revisar qué es lo que debe tener ese tríptico, qué es lo que debe decir, cuál parte de la información. Y también aquí les ponemos cómo hacer un tríptico en Word. Lógicamente, repito, si ustedes tienen un mejor programa, saben utilizar otro tipo de programas que son todavía más elaborados y que tienen más posibilidades y demás, entonces ustedes lo pueden utilizar, pero lo que nos envían es el documento en PDF. Recordar, por favor, que también un tríptico, como su palabra lo dice, ¿verdad? Es que tiene tres, por decirlo, lados, ¿verdad? Es decir, la hoja se divide en tres, pero tiene dos caras, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay como decir 6 espacios para escribir la información que se le solicita. Es decir, no nos pueden presentar un documento de 3 hojas, no nos pueden presentar, no sé, un documento en PowerPoint con diapositivas, no nos pueden presentar así un documento en Word extenso, ni cuadros, ni esquemas, eso no es lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Ya desde el formato que se solicita, ya eso tiene puntaje, ¿verdad? Sobre toda la calificación. Entonces, por favor, tener cuidado con eso, por eso también se ponen ejemplos acá, se les pone fotos para que ustedes recuerden, como decimos, a lo que llamamos volantes, brochure, ¿verdad? Pero que son efectivamente trípticos porque están doblados en tres, pero tiene obviamente dos caras. Entonces, vean la forma o ejemplos que les ponemos acá. Ustedes, como les decía, utilizan el programa que quieran, si tienen conocimiento y si no, lo más básico, pueden pegar imágenes, pero las imágenes no deben ser, digamos, como exageradas. Me refiero que lo principal es el texto, porque es texto que ustedes también tienen que construir, ¿verdad? Entonces, importante. También hay diferentes tamaños para los trípticos, ¿verdad? Yo no les voy a decir que solo chiquitico, que solo grande, ¿verdad? Si ustedes quieren en ese tipo de tamaños lo pueden crear si tienen el formato y perdón, el programa y tienen y saben utilizar eso, pues bien. Y si no, pues el tamaño normal que utilizamos, que normalmente es carta, pero también como lo pueden ver, hay oficios, hay tabloides, entonces incluso hay medias cartas también, ¿verdad? Que son un poco más pequeños, pero también deben medir el tipo de información que se les está solicitando para que también no vaya a ser ni muchísima información ni tampoco tan escasa de manera que se les vaya a tener que bajar puntos por eso, ¿verdad? Tenemos un examen ordinario, solamente es uno. Es un examen que evalúa absolutamente toda la materia, por lo tanto es importante ir leyendo para cada unidad, para cada proceso, ¿verdad? Conforme vamos avanzando porque el examen, pues le decimos que es en línea, pero no es precisamente en línea, es un documento que a ustedes se les aporta, pero solo van a tener 2 horas para realizarlo. Entonces, puede ser que les dé tiempo de hacer consulta al material y tal, pero
Por eso es que recomendamos que vayan leyendo, que vayan haciendo sus tareas, porque el 9 de agosto va a estar el examen aquí colgado en el entorno y ustedes lo tienen que descargar, trabajarlo y volverlo a subir. Entonces, por favor, también prestar atención, ¿verdad? A este tipo de trabajo que deben realizar para este examen y que, pues ese sí se hace en Word y si lo están trabajando en Word, pues lo suben en Word, ¿verdad? Eso no es problema. Aquí voy a hablar solamente de la unidad uno, que es la que estamos en este momento, pues ya transcurriendo, ¿verdad? De la unidad didáctica solamente vamos a leer el capítulo uno y una lectura que tiene que ver con un glosario de términos, ¿verdad? Que están relacionados a todo esto que venimos hablando, que también es como para aportar un poco más en el aprendizaje de estos conceptos. Hay un material complementario que está en idioma inglés. Ustedes dirán, profe, pero ¿por qué en inglés? Bueno, resulta ser que la universidad tiene un bueno, no solo la universidad, es a nivel nacional, el Sistema Nacional de Educación Superior acredita carreras, ¿verdad? Entonces, la acreditación de las carreras tiene que ver con la necesidad que hay afuera de crear ciertos profesionales, ¿verdad? Y también qué tipo de profesionales está pidiendo la sociedad en general, las instituciones y todo lo que decimos afuera de la universidad. Entonces, la universidad tiene que contribuir en formar estudiantes que estén capacitados cuando salen de sus aulas, ¿verdad? Ir a la afuera a atender esas necesidades que hay en el afuera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si entonces dicen, sí, yo necesito un profesional en, no sé, en educación, pero ahora resulta que para ser nombrados en educación, por lo menos en preescolar, no sé cómo está vamos a ver, bueno, yo sé que es en preescolar, creo que los demás no, pero ya les están exigiendo que tienen que ser graduados como preescolar bilingüe. Ya creo que ni el Ministerio de Educación les quiere contratar si no son preescolares bilingües. Entonces, ¿por qué? Porque ya se sabe que como sociedad, ¿verdad? En el avance que vamos dando como sociedad, hay ciertos requerimientos, hay ciertas necesidades afuera en el entorno que hace que ciertos profesionales tengan que tener cierta formación. Entonces, se aportan lecturas en inglés para contribuir en el aprendizaje de otro idioma. Ustedes pueden decir, bueno, sí, pero yo quiero aprender, no sé, portugués. Bueno, pues entonces ya será el interés de cada persona, ¿verdad? Pero como universidad, si estamos en obligación de poner lecturas, sean complementarias o incluso obligatorias en otro idioma. Incluso videos, incluso algunas otras herramientas que favorezcan el aprendizaje de otro idioma. Entonces, por ejemplo, podemos poner videos, que aquí es el caso también, podemos poner videos, pero que tienen subtítulos en español para que las personas también, bueno, no soy bilingüe, pero puedo ir entendiendo, voy a poner la traducción, ¿verdad? Entonces, pensemos en que también por eso es que pues, están las universidades obligadas, ¿verdad?, a aportar o a pedirle a sus estudiantes la lectura de material en inglés. Vamos a ir ahora aquí. Si tengo alguna consulta o algo, tal vez me pueden. No, por el momento no tenemos nada más una aclaración de Marilu que en la entrega de los trípticos, que es importante que coloquen el documento como tal cuando hagan la entrega, ¿verdad? Que no Ujú. suban el enlace del documento para hacer la revisión que corresponde, porque eso podría causar que la persona tutora no tenga la posibilidad de acceder al documento que están compartiendo, ¿verdad? Entonces el llamado es para que coloquen el documento como tal en la plataforma. Y por ahí sí, ahora tenemos una consulta de Maureen. Hola, buenas noches a todos. No sé si me escuchan bien. Sí, Maureen, te escuchamos. Profesora, es que tengo una consulta. Cuando dice que, bueno, el 9 de agosto es el examen ordinario, Ujú. que si se realiza en Word, se puede subir en Word.
pero mi consulta es, ¿ese se puede hacer en compu y subirlo así en Word o hay que, digamos, porque en otra materia nos solicitan realizar los procedimientos a mano y firmar la hoja y subirla como imagen? No, Maureen, nosotros perfectamente recibimos el documento en Word. Por ejemplo, usted se va a encontrar para ese examen el documento como tal, el examen, lo descarga, en ese mismo documento lo puede trabajar así en la computadora, lo guarda y una vez que lo guardó, le da subir. Nosotros solamente lo recibimos así. Ya todo ese trámite, por ejemplo, de la boleta firmada y eso, nosotros no, ¿verdad? Solamente el examen así como tal, lo completas en Word y lo subís. Ah, ok. Y otra consultita es con respecto al tríptico, si digamos, se sube el documento de que uno trabaja en Word, ¿verdad? O en cualquier otro programa, pero que se sube en PDF y hay que, no sé, como adjuntar algún tipo de imagen del tríptico ya impreso o algo así como prueba o no, solamente el documento donde se trabajó. Es el documento como usted lo hizo. Lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, el plan del tríptico es que nosotras cuando lo recibimos lo veamos y tiene la forma de tríptico, ¿verdad? Porque con este asunto de que como todo es a distancia, ¿verdad? Y que no estamos recibiendo nada en físico, la imagen que nosotros vamos a ver tiene forma de tríptico, tal como yo enseñé esos trípticos ahora, ¿verdad? Y como ejemplos. Entonces, cuando nosotros abrimos el documento, tiene que tener forma de tríptico. Primero, hago esta aclaración porque nos ha pasado que nos mandan hojas en Word, ¿verdad? Eso no es el documento. Ustedes tienen que ver la forma, de manera que lo trabajan en columnas para ponerle la información, porque básicamente son 3 columnas por un lado y 3 columnas por el otro, ¿verdad? Exacto. Hay un programa que ahorita no recuerdo, tal vez si me recuerdan las compañeras, que es del Office, que es para ese tipo de programas, ¿verdad? Sí, de documentos, ¿verdad? Que es Publisher. el publisher, ajá. Y que lo tenemos en la computadora porque es parte del paquete, ¿verdad? Que tiene Word. Bueno, sí, entonces nosotros lo que hacemos es que podemos sugerirle también a la gente que utilice el publisher, que hace un formato de brochure, creo que así aparece el nombre incluso, y ustedes lo trabajan ahí, pegan sus imágenes, su texto y tal. Cuando lo guardan, lo convierten a un PDF. ¿Por qué? Porque es que el tema para nosotros en esta plataforma de Moodle es que la revisión del PDF nos permite automáticamente calificar. Eso significa que si ustedes nos lo mandan así en el documento como lo guarda Publisher, o nos lo mandan en Canva, o nos lo mandan en otro tipo de programa, no lo podemos revisar en el entorno. Tenemos que descargarlo y después devolvernos al entorno. Entonces, por eso es que sí les pedimos que sea en PDF, ¿verdad? Entonces, y por eso es que se dice que tampoco enlaces, no nos manden ni enlaces de que lo subieron en tal, ¿verdad? Porque puede ser que no lo podamos abrir tampoco. Entonces, una vez que lo terminan en el programa que sea, lo convierten a PDF. Perfecto, muchísimas gracias. Está bien, con mucho gusto. Y creo que dice por aquí, profe, en la actividad 1 donde dice conceptos, solo debemos analizarlos o en sí debemos definirlos. Sí, eso es lo que me está faltando ahorita ver, por eso me iba a devolver al entorno para que viéramos la actividad 1. Y en el tríptico, perdón, se puede utilizar Canva, sí, siempre que pase esto de que les decía que por favor lo conviertan a PDF. Profe, este primer trabajo se entrega a más tardar este sábado o hay tiempo hasta el 14. Vamos a ir, por el momento vamos a dejar estas consultas aquí. Si quieren seguir escribiendo, pueden seguirlas escribiendo ahí para poder contestar esto que nos están preguntando. Vamos a ver. Voy a ir a la unidad temática 1. Como les decía, tenemos un material bibliográfico que es obligatorio, que es el capítulo 1, la lectura de Save the Children, que la tenemos acá para poderla descargar. Aquí está el enlace. Y en todo caso, si no más abajo, si le dan llegar hasta abajo, se dan cuenta que está guardada también aquí en un PDF, la pueden descargar. Y el material complementario que les decía no es evaluado, este material no se evalúa, pero el plan es que ustedes puedan hacer lectura o que lo dejen por ahí, les sirva en algún momento, ¿verdad? Que también tiene que ver con una guía de lenguaje inclusivo, ¿verdad?
Y a ver, sí, y está aquí abajo también en PDF, ¿verdad? Que les puede servir para la parte conceptual. Entonces, vemos aquí, ya vi nada más lo del material. Vamos a ver la actividad. La actividad tiene tiempo límite el 14 de junio, que me preguntaban ahora, a las 11:55 de la noche. En realidad, ya esto tiene que estar, digamos, en camino, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y vamos a ver aquí las instrucciones perdón, es que abrí la actividad en alto contraste. Vamos a ver aquí. Aquí está. Las instrucciones de la actividad. Dice, realice el análisis en el mismo formato que se adjunta en el espacio de la tarea de la unidad 1. Elabore su tarea en Word, pero envíela en formato PDF. Bueno, aquí nos dice el tamaño de la letra. Debe citar y referenciar bibliográficamente el material de apoyo utilizado según APA séptima edición. Y lógicamente tomar en cuenta todo lo que es la normativa de propiedad intelectual, ¿verdad? Si detectamos plagio, hay un proceso también que se le puede hacer a los estudiantes ante la universidad y que castiga el plagio, ¿verdad? Y recuerde el uso adecuado del orden, ortografía y redacción. Lea el material correspondiente a la unidad 1. Analice los siguientes conceptos siguiendo los pasos que se darán. Son 5 conceptos: género, patriarcado, machismo, igualdad y feminismo. Realice el análisis de acuerdo con los siguientes pasos. Repase los conceptos reflexionando acerca de experiencias personales o bien de situaciones que conozca para comprender mejor las descripciones que se dan. O sea, el plan, estoy leyendo qué significa el género, pero voy a ir a la vez reflexionando acerca de cuestiones personales o que yo conozca o de situaciones que yo pueda ir asociando con el concepto. Una vez que voy leyendo, voy pensando, voy leyendo qué es el patriarcado, qué significa, voy a ir pensando en una situación. Dice, mencione 2 casos que ilustren cada uno de los conceptos arriba indicados. Por ejemplo, aquí vean un ejemplo que está aquí. Según el concepto de género, los niños no deben llorar y las niñas no deben jugar al fútbol, porque vamos a ir entendiendo, ¿verdad?, que el tema del género es toda esa diferenciación que se hace de acuerdo a lo que se espera en la sociedad de un hombre o de una mujer. Entonces, si sabemos que se supone que decimos, por lo común que hemos escuchado, los niños no deben llorar y las niñas no deben jugar al fútbol, ¿verdad? Entonces, ahí vamos pensando en alguno de esos casos. Eso es un ejemplo. Reflexiones sobre cada uno de los casos mencionados, aportando criterios personales, manifestaciones en contra o a favor, recomendaciones, entre otras. Entonces, ustedes van a mencionar los 2 casos que tienen que ver con el género o 2 casos que ustedes recuerdan o conocen o han escuchado del patriarcado o 2 casos que algo que conocen, recuerdan sobre machismo, incluso que hayan vivido a nivel personal. De la igualdad, ¿qué será para mí la igualdad? Ah, yo sé, cuando yo escuché en las noticias que una persona esto, lo otro. O el feminismo, ah, cuando yo sé que hacen, no sé, marchas del feminismo. 2 casos que ustedes recuerden y que asocien con el concepto, ¿verdad? Y ahora sí, a partir de cada caso mencionado, ustedes van a hacer una reflexión sobre eso, ¿verdad? Y van a aportar su criterio personal. Por ejemplo, ustedes me pueden poner en ese ejemplo que estoy diciendo ahí, según el concepto de género, los niños no deben llorar y las niñas no deben jugar al fútbol, entonces ustedes pueden decir sí, ya que ustedes hacen su análisis personal. Eso está mal, a mí me parece que no está bien por esto, esto y esto y esto. Eso puede tener tales implicaciones en la sociedad para los niños por esto, esto y esto. O eso ha contribuido que con el paso de los años las niñas hayan sufrido esto, ¿verdad? Entonces ustedes ya van haciendo ya sus análisis a partir de ese concepto que ustedes básicamente nos están diciendo a nosotras las docentes. ¿Qué es el género? Con ejemplos. ¿Qué es el machismo? Con ejemplos. ¿Qué es, verdad? Entonces nosotras vamos a ver, lógicamente, si ustedes comprendieron el concepto a partir de los ejemplos que nos están dando. Entonces, pero también la parte más
enriquecedora de este proceso es que ustedes puedan hacer sus análisis, aportando sus criterios personales, ¿verdad? Haciendo sus manifestaciones, incluso en contra o a favor. Aquí no vamos a calificar que puso mal, que los niños no deben llorar y dijo que eso es verdad, que eso es verdad. En todo caso, si ustedes dicen así debe ser, pues ustedes nos van a dar sus argumentos y nos van a decir que eso está bien por esto, por esto, por esto, ¿verdad? Van a hacer su crítica muy personal, pueden hacer recomendaciones y demás, ¿verdad? Entonces, el análisis, todo ese análisis que ustedes hagan va a ser calificado a partir de su respectiva rúbrica, ¿verdad? Esto en el total del curso, que vale 10, tiene un punto de 1, ¿verdad? Pero la rúbrica como tal es un total de 30 puntos que lo vemos en la rúbrica, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto de género viene dividido los 5 conceptos, ¿verdad? Y si presenta lo solicitado y está relacionado teóricamente con su argumentación personal atinente, tiene 5 puntos. Si presenta lo relacionado, presenta lo solicitado con relación a la teoría, pero una argumentación parcial, pues entonces un 4 y así va bajando la nota hasta poner 0, digamos, si no lo presenta. Eso con cada uno de los 5 conceptos que se solicita. Y el último puntaje, que tiene que ver con la última parte de la rúbrica, es que cumpla con las indicaciones de formato. Esto es básicamente la tarea 1, pero si la vemos en la parte donde ustedes tienen que subirla, hay un formato básicamente que le pusimos acá, que se me descargó. Sí, vamos a ver. Actividad sumativa de la unidad temática 1, análisis de conceptos, ¿verdad? Aquí dice más o menos 14 de junio, que es la fecha máxima, el valor, dice lea el material correspondiente y tal, y entonces viene el concepto, el espacio para casos o ejemplos, que son 2, como lo dijimos, y al otro lado los aportes personales, es decir, en un documento así de, tal vez como de llamarlo de alguna forma sencillo, pero que sea con aportes personales, ¿verdad? Sobre todo esta parte, que es la parte que esperamos que ustedes puedan hacer una reflexión en función de los ejemplos. No es que los casos o ejemplos no tengan su valoración, ¿verdad? También los casos o ejemplos tienen su valoración. Lógicamente, si puse solo un caso y solo hice un aporte personal, pues entonces se va a calificar en función de la rúbrica donde está parcialmente o donde está, ¿verdad? La forma en que ya encontremos en la rúbrica. Patriarcado, machismo, igualdad y feminismo. Este es un documento que se les pone así como de ejemplo para que ustedes entonces lógicamente lo trabajen, ¿verdad? Y así lo puedan subir al entorno. Eso sí, como me preguntaban por ahí, el 14 de junio sí es la fecha máxima, ¿verdad? Entonces es un trabajo que pueden ir avanzando ya y que deben subir, ¿verdad? En esas condiciones, convertirlo, como les decía, en un PDF, ¿verdad? Entonces, aquí estoy viendo que quedó subido como PDF, pero en todo caso lo pueden descargar y lo pueden convertir a Word también si lo quieren trabajar a sí mismo o ya tienen la idea de cómo es, ¿verdad? El plan es que lo suban así y que no sea, digamos, como tipo resumen. Esto es que lo presenten así como en cuadro, ¿verdad? Eso es la tarea 1, recordando específicamente el material bibliográfico, ¿verdad? Que es todo lo de lectura obligatoria y subirlo, ¿verdad? En el término en este momento creo que ya incluso está activa, ¿verdad? Esto lo tenemos activo, yo creo que todas las docentes también lo tenemos activo, de que si alguna persona lógicamente ya lo tuviera hecho, ya lo puede subir también, ¿verdad? Porque está abierto desde el 26 de mayo que inició el cuatrimestre, con la duración hasta el 14 de junio, que es la fecha máxima, ¿verdad? Si ustedes van a venir a subirlo después de esta hora del 14 de junio, ¿verdad? No van a poder. Entonces, definitivamente no lo vamos a poder recibir. Eso es otro detalle importante. Por favor, cumplir con los plazos porque la única forma
en que alguna de las docentes les podamos recibir un documento em, en una hora o un día posterior, es porque hay una situación médica de por medio que puedan evidenciar con una incapacidad, con una situación de un accidente, algo que de verdad es justificable de que la persona no pudo. Y no propiamente ese día, ¿verdad? Porque lógicamente hubo tiempo hasta el 14. Tiene que ser algo que le afectó en estos días, en el transcurso, que no se pudo, pues obviamente realizar la tarea, ¿verdad? Entonces, por favor, tomar eso en cuenta, porque si no, ahí sí, ya es una primer tarea que se podría perder, ¿verdad? Esto porque estamos en este momento del cuatrimestre, que estamos en la primera unidad y que estamos evaluando esta primera unidad y con la primera tarea, pero para las siguientes tareas vamos a tener otros espacios, ¿verdad? Como les decíamos, vamos a tener espacios de la segunda tutoría también, que es dentro de 15 días, si no me equivoco, que también una de nosotras cuatro, otra compañera, es la que va a dar la tutoría 2, la tutoría 3 la da otra compañera de las que estamos aquí mismo, ¿verdad? Que somos cuatro, y la cuarta tutoría la da la otra docente. Entonces, igualmente estamos todas conectadas porque tenemos a nuestros estudiantes acá conectados, algunos, ¿verdad? Algunas, pero vamos a estar intercambiando estas tutorías y entonces si ya ustedes van a tener duda, por ejemplo, con la tarea 2, ya en la segunda tutoría van a tener ese espacio para preguntas, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que normalmente ubicamos la tutoría 1 mientras estamos en el desarrollo de la unidad 1, la tutoría 2 mientras estamos en el desarrollo de la unidad 2 y así, ¿verdad? Para que ustedes tengan este espacio de compartir con las docentes y que podamos entonces aprovechar el espacio para esto, ¿verdad? Entonces, vuelvo a revisar si hay algunas otras consultas. Dice, mm, a más tardar, bueno, sí, lo que había preguntado Stephanie, este primer trabajo se entrega a más tardar este sábado o hay tiempo al 14, hay tiempo hasta el 14, me disculpo, tengo que abandonar la tutoría, está bien, Maureen, ya probablemente se fue, pero muchas gracias. Por experiencias personales se puede hablar en primera persona, sí, no hay problema, se puede hablar en primera persona, si ustedes lo quieren ir poniendo como algo que les sucedió, perfectamente lo pueden poner. Profe, entonces sí debemos definirlos. Me imagino que me habla de los conceptos, ¿verdad? En realidad, si ustedes ven el cuadro que les enseñé, no hay un espacio para definición. Son los dos ejemplos, ¿verdad? Ya sabemos que ahí está, por ejemplo, patriarcado. Ustedes ponen dos ejemplos y a la par pone la reflexión de cada uno de esos ejemplos, ¿verdad? Entonces, importante, lo que decía también hace un ratito, a partir de los ejemplos que ustedes nos ponen, nosotras las docentes vamos a conocer o a ver o a identificar que ustedes comprendieron el concepto, ¿verdad? Recordemos lo que dije también hace un rato, el concepto no es solamente, como les decía, dos o tres frases que lo expresan, ¿verdad? Un concepto, sino que alrededor del concepto hay muchas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso les puse el ejemplo del género. Si estamos entendiendo que el género tiene que ver con la forma en que históricamente se le han asignado tareas a las personas en función de su sexo. Estamos entendiendo entonces que a los hombres siempre se les ha asignado la tarea, por ejemplo, de proveedor y a las mujeres se les ha asignado la tarea de la persona sumisa, la que atiende los quehaceres del hogar y todo esto. Si estoy entendiendo que eso es género, entonces yo voy a poner esos ejemplos y entonces mi profesora va a entender que yo comprendí el concepto porque estoy poniendo ejemplos atinados, ¿verdad? Ejemplos que están muy relacionados con el concepto. Dice, se debe poner título a cada cuadro. No, no hace falta porque, como ustedes lo vieron, es como un documento único, ¿verdad? Que a la izquierda dice el concepto y a la par los espacios para que ustedes puedan escribir. No necesariamente es ese único espacio. Si ustedes sienten que en la parte de aportes personales, lógicamente tienen que hablar más, pues pueden hablar más y lo hacen un poquito más grande. Eso no es problema, ¿verdad? En los casos debemos argumentarlos con citas textuales.
No, porque por eso es que se explica ahí que tiene que ser con algo que ustedes hayan vivenciado, un ejemplo que ustedes tengan, ¿verdad? Que ustedes a la mente se les venga con el concepto, ¿verdad? Una vez que ustedes están leyendo el concepto, ustedes dicen, ah, esto me suena a lo que pasó, no sé, tal día en tal lugar. Recuerdo una noticia que creo que tiene que ver con patriarcado, o recuerdo cuando algo le pasó a una vecina y eso es porque yo había dicho esa vez que esa persona es machista, no sé, estoy poniendo ejemplos, entonces usted dice, eso es machismo, claro, entonces yo voy a poner el ejemplo, ¿verdad? Y no hace falta que ustedes tengan que poner citas textuales, porque si ustedes lo ven, es algo muy personal. Esta es una tarea que nos pone a reflexionar sobre nuestras cotidianidades, sobre cómo estoy dentro de mis espacios de convivencia, qué oigo, qué veo, qué escucho, qué es lo que más o menos estoy percibiendo, cómo puedo entender que eso que pasó ahí a la luz de la teoría es algo que se da, ¿verdad? Ese tipo de cosas es tratar de hacerlo un poco más vivencial. Está bien, con mucho gusto. No se definen conceptos y no hace falta citas textuales. Solamente antes de terminar. Gracias por las aclaraciones, con mucho gusto. Hay una cuestioncita que yo estaba dejando tal vez de lado con el, perdón que yo lo tenía abierto aquí, pero creo que lo cerré, con las personas de centros penitenciarios, porque nada más quiero revisar, creo que la tarea exactamente para personas de centros penitenciarios es la misma. Creí que la tenía abierta aquí, pero ya veo que no. Nada más una revisión para concluir con esta explicación, porque creo que esta vez las actividades están iguales. Análisis de conceptos, ajá, la primera tarea de las personas en centros penitenciarios es igual, este análisis de conceptos, pero en el caso de estudiantes así, pueden realizar sus tareas a mano, porque no en todos los casos las personas estudiantes en centros penitenciarios tienen acceso a una computadora. Entonces, en realidad, por eso se indica siempre que se puede realizar a mano. También tenemos una línea de tiempo, tal como lo vimos para los estudiantes regulares, que es exactamente lo mismo, que también hay ejemplos, solamente que aquí los ejemplos son diferentes porque las pueden realizar a mano también, ¿verdad? Entonces aquí se les pone siempre los ejemplos. En el caso de que tuvieran acceso a computadora, también se pone la información de si lo pueden hacer en computadora. Ensayo, sí, es exactamente la misma. Sí, vamos con actividades iguales, ajá, un ensayo, la tercera actividad, lo mismo que estudiantes regulares, con la única diferencia también que se pueden realizar a mano, ¿verdad? Entonces también ahí están las indicaciones específicas y el tríptico también, sí. Ya recordé que estamos con actividades iguales en ambos grupos de población. Entonces, lo mismo aquí, si tuvieran, por ejemplo, acceso a computación, a computadora, perdón, y aquí también les ponemos ejemplos de cómo hacer los trípticos a mano, ¿verdad? En el caso de que tampoco tengan acceso a computadora y por eso es que les enviamos los ejemplos también de tareas a mano. La diferencia es que el examen ordinario de personas en centros penitenciarios es que es el 23 de julio en horario de 9 a 11 de la mañana. Lo mismo que decíamos, entra absolutamente toda la materia. También se les envía lecturas complementarias, ¿verdad? Que están en inglés y ya ahí pueden ir revisando la información de lo que corresponde a cada unidad. Y lo mismo, ¿verdad? En el paso a paso para una segunda tutoría también les haremos llegar la grabación, ¿verdad? Y también otra información, creo que no llegué a esa, pero esto se puede retomar en la segunda tutoría, es que tenemos programas de radio, ¿verdad?
que está programado para el 26 de julio, que es sábado, y domingo 27 de julio, que se repite a las 7 de la mañana. Estos programas de radio se transmiten por el 100.15 FM de Radio Nacional y que se transmiten en estos horarios, eso lo tienen también en las orientaciones. Y en el caso de las personas en centros penitenciarios, la primer tarea se entrega del 16 al 20 de junio. Esto, como ustedes también lo sabrán, es porque en esa semana se recogen siempre tareas y tienen un máximo, lo mismo que hacemos aquí en el entorno, tienen un máximo, tienen desde cuándo pueden entregar y hasta cuándo la pueden, ¿verdad?, entregar. Entonces, desde el 16 al 20, porque en los centros penitenciarios se dan muchísimos más cursos, no solamente este. Entonces, puede ser que algunos otros estudiantes tengan que entregar el 17, entonces si ellos también quieren entregar el 17, pueden entregar el 17, máximo es el 20, ¿verdad? Ahí ya después las semanas sí se van corriendo un poco, son diferentes las entregas en físico de centros penitenciarios que las entregas en virtual, ¿verdad? Que tenemos acá. Entonces, esa sería la información básica. Recordar que en la segunda tutoría volvemos a retomar esta información, ¿verdad? Sobre todo lo que tiene que ver con las tareas, ¿verdad? Para que ustedes también no se preocupen sobremanera, ¿verdad? Porque siempre las actividades, las tutorías están programadas precisamente para que ustedes puedan atender sus dudas en ese momento. Y dice, bueno, creo que hay algo que ya había contestado. Dice, masculinidad va siendo lo mismo de machismo. Es que en el glosario viene masculinidad, pero en la tarea piden el caso de machismo. Creo que Marilu le contestó. Está bien, muchas gracias, Marilu. En la unidad didáctica, capítulo 1, página 17, viene el concepto de machismo. ¿Hay alguna otra consulta, algo que consideren que ha quedado pendiente o que tengan en este momento la duda, que tal vez no pudieron escribirla o no pudieron, o hasta ahorita se les está, o alguna de las docentes, alguna de las docentes que quisiera tener tal vez algún espacio también? Es el momento que estamos básicamente como a unos 5 minutos de concluir. Muchas gracias, Ana. Sí, creo que hay alguien que está escribiendo, no sé si una consulta o algún comentario, pero mientras tanto, nada más, de verdad recordarles que en la sección de avisos es muy importante que cada vez que entren a la plataforma puedan hacer revisión de la sección para, bueno, la compañera estaba todavía no he escrito la consulta, pero bueno, que lo importante es que entren en la sección de avisos para estar viendo alguna información que es importante, ¿verdad? Que lo decías al inicio y recordarles que de hecho hemos cargado en la plataforma un anuncio sobre el proyecto de para que se conecten a Te Acompaño Virtual, ¿verdad? Que es un espacio de acompañamiento que se va a dar para esta asignatura, para atender dudas generales, no necesariamente como la tutoría, ¿verdad? Que son muy propias de la materia del curso, sino que ese espacio va a ser para atender dudas generales, por ejemplo, el uso del formato APA, que es uno de los aspectos que tal vez hemos notado que tal vez hay algún tipo de deficiencia, algunas consultas diferentes sobre algún otro material, y algunos aspectos administrativos y metodológicos, ¿verdad? No necesariamente se atienden contenidos teóricos, entonces ahí pueden encontrar igual el enlace para que se conecten, la fecha y la hora de los diferentes espacios que van a ver. Entonces también les instamos a que puedan entrar a esa parte porque el primer espacio que se va a tener en ese proyecto es el 11 de junio. El 11 de junio cae miércoles. Entonces, y la siguiente tutoría nosotros la vamos a tener hasta el 19 de junio, ¿verdad? Entonces, para que recuerden que la otra semana podrían conectarse a esa actividad, ahí está la fecha, la hora y el enlace correspondiente en la sección de avisos está para que recuerden. Eso no sustituye la segunda tutoría que vamos a tener el 19, pero sí es un espacio que les puede servir de manera complementaria pues a este espacio que acabamos de tener el día de hoy, ¿verdad?
Entonces era nada más para recordarles eso. Sí, gracias, Ilse. Efectivamente, yo, bueno, por lo menos para este momento se los había enviado en el correo a quienes son mis estudiantes esa información porque con el afán de que no se nos enredara con la tutoría de hoy, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que está muy claro lo que nos está diciendo la profesora Ilse. Ese es un espacio para otro tipo de consultas de apoyo académico propiamente, ¿verdad? Y no teórico de este curso. Por lo tanto, las tutorías vamos a continuar igual como este espacio de atender sus dudas, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver ya con el desarrollo del curso. Importante que no revisé en ese momento cuando estuvimos viendo la orientación, lo que también tenemos de recursos que son videoconferencias, ¿verdad? Este curso tiene asignados programas de radio, que lo vimos así rapidito, pero también videoconferencias. Hay otras fechas también, son 2 fechas adicionales a las 4 tutorías que otras personas de la cátedra también de trabajo social tienen asignado para desarrollar temas, así como se desarrollan ciertos temas en los programas de radio, también en las videoconferencias. No necesariamente van a abordar elementos teóricos como los podemos ver en las tutorías, pero puede ser que sí se abordan elementos teóricos, pero también puede ser que lleven personas invitadas. No sabemos en realidad cómo va a ser estas videoconferencias, pero por otras experiencias tenemos que a veces llevan personas invitadas a hablar de algún tema que tenga que ver con el género y los derechos humanos, ¿verdad? También como información adicional. Ustedes la pueden ver y si no, también en los espacios específicos que tenemos en la pestaña de bienvenida, que es donde tenemos en la otra también foros, unos pequeños espacios que se llaman foros, para donde subimos los enlaces de las videoconferencias y de estas tutorías. También revisen ahí, ¿verdad? Porque ahí les vamos a subir el enlace de la videoconferencia y también el enlace de cuando fue de la grabación de esa videoconferencia. Entonces, y ahí también está el espacio de los enlaces de tutorías y de las grabaciones. Entonces, vamos a dar por concluida esta primera tutoría del día de hoy. Ya lo saben, dudas, comentarios, estamos completamente accesibles, cada una de su profesora. Estamos a través del entorno, ya sea por el correo, los foros, ¿verdad? Cualquier consulta que quieran hacer, cualquier duda o algo que tal vez hoy no quedó claro y tal vez no pudieron hacer la consulta. A las personas en centros penitenciarios, recordarles también que en sus centros universitarios pueden hacer cualquier consulta, ¿verdad? Incluso, no sé por la cantidad de personas que hayan matriculado este curso, si van a tener profesor o profesora con tutoría en algún centro penitenciario, pero si no ese es el caso, en los centros universitarios, propiamente donde ustedes matricularon, pueden hacer la consulta y ellos nos la hacen llegar a la cátedra. Y si es algo que tenemos que resolverle desde acá a las docentes, pues también le resolvemos. Y si no, desde la cátedra, estamos para servirles y para aprovechar también este curso y que sea de su total aprendizaje y de aprovechamiento. Muchísimas gracias entonces a las profesoras que nos acompañaron hoy. Gracias a ustedes también, estudiantes, y nos vemos entonces en otro momento, en otra tutoría, y que estén muy bien y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, hasta noches. luego. Hasta luego.